Buenas tardes, mi nombre es Adriana Villamizar y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los sujetos del proceso. Cuando nos referimos a los sujetos del proceso, estamos hablando de las personas o individuos que de alguna manera participan, ya sea de manera directa o indirecta, en la relación jurídica procesal. Estos pueden ser entes públicos o entes privados. Se pueden clasificar en tres grandes grupos: los sujetos fundamentales, los sujetos connaturales y los sujetos eventuales. Cuando hablamos de los sujetos fundamentales, nos estamos refiriendo al juez y a las partes intervinientes, que en este caso sería el demandante y el demandado. Y cuando hablamos de personas connaturales, nos referimos a las personas que habitualmente participan en el proceso, pero que no tienen ninguna relación con él, como lo son el secretario, el archivador, el alguacil y los peritos. Y cuando nos referimos a los sujetos eventuales, nos referimos a intervención de terceros que pueden estar o no en el proceso. Un ejemplo de esto se da cuando existe pluralidad de las partes. Ahora bien, enfocándonos en los sujetos fundamentales, hablemos de su naturaleza jurídica. El juez, en este caso, jurídicamente no actúa como un individuo, sino como el representante de un órgano público impartidor de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo roto a ese juez, el proceso no debería verse afectado ni vulnerado y debería garantizar que todo ocurra de manera parcial y corriente. ¿Cuál es la función del juez? Resolver la controversia de las partes teniendo en cuenta todas las pruebas, las evidencias que han sido presentadas, siempre y cuando estén soportadas legalmente, para poder así impartir la justicia. Otra de sus funciones es regular la actividad que se va a dar entre las partes y también garantizar que el proceso se realice durante un tiempo acotado. Ahora, cuando hablamos de las personas intervinientes, nos referimos a la persona actora o el demandante, que es el que va a accionar a este órgano público impartidor de justicia reclamando una pretensión. La tercera persona sería la persona a la cual se le está reclamando esta pretensión, que también puede ser llamado demandado, y su función es aceptarla, modificar o enfrentar la pretensión de la persona actora. En ambos casos, tanto en el caso del juez como en el caso de los sujetos intervinientes o de las partes intervinientes, existen restricciones. En el caso del juez podemos hablar de la inhibición y la recusación. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de inhibición es la abstención de forma voluntaria, ya sea del juez o de cualquier funcionario público, de participar en el proceso, ya que conoce que puede existir algún conflicto de intereses. Cuando hablamos de recusación, hablamos de la abstención forzada del juez, que es solicitada por alguna de las partes o por ambas partes, con base o acotando que este proceso puede no ser imparcial. En el caso de los causales de la inhibición y la recusación, los podemos dividir en por afecto, que es que existe algún parentesco entre el juez y alguno de las partes intervinientes, por interés, que exista un interés económico o una dependencia económica entre el juez y las partes intervinientes, por imparcialidad de prevención. Esto puede ocurrir cuando hay una amistad muy íntima entre el juez y alguna de las partes o una sociedad de intereses, y puede ser por desafecto u odio. Esto se da cuando hay una enemistad entre alguna de las partes intervinientes y el juez. En el caso de las partes intervinientes también existen restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? La capacidad, que en general se acota que cualquier persona, ya sea física o jurídica, puede participar en un
en un proceso jurídico siempre y cuando o salvo que tenga alguna incapacidad, ya sea por edad o por enfermedad. También debe cumplir con la capacidad procesal, que son una serie de requerimientos establecidos en la ley, complejos, que deben ser cumplidos por la persona para poder ser parte de un proceso jurídico. Ahora bien, las incapacidades procesales se pueden corregir mediante las siguientes instituciones: el régimen de representación en caso de que la incapacidad sea total o plena, o el régimen de asistencia en caso de que la incapacidad sea parcial o relativa. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.